Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a estudiar otra biografía bíblica, Mateo capítulo 10, verso 1 al 4. Mientras ustedes buscan, yo voy a leerles esta declaración que hemos leído casi todas las mañanas. Dice, como agente educativo, ninguna parte de la Biblia es de mayor valor que sus biografías. Y por eso por los últimos meses he estado estudiando personalmente algunas biografías bíblicas de diferentes personajes que han llamado mi atención. Mateo capítulo 10. Y vamos a comenzar en el versículo 1 hasta el 4. Mateo 10, del 1 al 4 dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Verso 3, Felipe, ese fue el primer discípulo que vino a Jesús, y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, quien también le entregó. En esta mañana vamos a estudiar la vida brevemente de Judas, el último de los discípulos mencionados acá. Creo que todos conocemos este personaje. Se hizo famoso en la historia, lamentablemente por las razones equivocadas. Pero vamos a ver algunos detalles de la vida de este hombre que nos ayuden a entender más por qué tomó lugar lo que tomó lugar en su vida. Voy a leerles el libro El deseado de toda la gente y voy a comenzar mi lectura en la página 663. Hay un capítulo entero llamado Judas y de ahí vamos a tomar la mayor parte de la información en esta mañana. Página 663. Ahora comienza a describirnos la personalidad de este hombre. Dice, Judas tenía por naturaleza fuerte apego al dinero. Siga, ¿qué se sentía atraído Judas? Nos parecemos a él, ¿verdad? Tenemos apego al dinero. No es que el dinero sea malo, el dinero es bueno. El dinero es necesario aún. Lo que la Biblia condena es el amor al dinero. No el tener dinero, sino amar el dinero más que otras cosas. Fuerte apego al dinero, pero no había sido siempre bastante corrupto como para realizar una acción tal. Había fomentado el mal espíritu de la avaricia, hasta que éste había llegado a ser el motivo predominante de su vida. Así que, ¿cuál fue el mayor problema en la vida de este hombre? La avaricia, el deseo de querer tener más y más. No, te dice que gradualmente tomó lugar esto en su vida. No que amaneció un día y era avaro, sino que a medida que el tiempo fue pasando y cultivando ese deseo de querer tener más y más y más. Y nosotros tenemos el mismo problema porque venimos a este país y queremos competir con aquellos que ya tienen más. Y nunca pensamos que tenemos suficiente. Podemos llegar a ser millonarios y todavía otro millón me sería mejor, ¿eh? Así que es cultivar ese deseo de competir con aquellos que tienen más y si el Señor ha bendecido a otros más, amén. Dice la palabra, con que tengamos lo suficiente para el día. Es una gran bendición. Dice claramente el apóstol Santiago. Dice que aunque tengamos para el día de hoy, dice, basta cada día su afán. El mañana no ha llegado, no nos pertenece. Y si el Señor nos da lo necesario para nosotros tener hoy, gracias por esas bendiciones. Continúo la lectura. Dice, el amor al dinero superaba su amor por Jesús. Es decir, amaba a Jesús, pero ¿qué amaba más? El dinero. Al llegar a ser esclavo de un vicio, se entregó a Satanás para ser arrastrado a cualquiera bajeza del pecado. Así que vemos que este hombre, su problema comenzó
cuando comenzó ahora a desear tener más y más y cada vez más. Continúo la lectura, ahora paso a la página 664. Dice, presenció las poderosas obras del Salvador al sanar a los enfermos. Así que no tan solo estuvo en la presencia de Jesús, sino presenció que milagros. Milagros. Y usualmente los milagros impactan a las personas. Continúo la lectura. Presenció cómo Jesús echaba fuera a los demonios y aún resucitaba muertos. Así que vio los más maravillosos milagros que usted puede contemplar. No tan solo sanidad, sino liberar a los cautivos de los demonios y aún traer a la vida a quienes, a los muertos. ¿Piensan ustedes que eso debe impactar a una persona? Que la persona que está haciendo estas cosas no es simplemente cualquier ser humano, sino que claramente el poder de Dios está en él. Sintió en su propia persona la evidencia del poder de Cristo en su vida. Vamos a ver hasta dónde el Señor trabajó con este hombre. Reconoció las enseñanzas de Jesús como superior a cualquier otra enseñanza. ¿Le faltó teoría? Tuvo la mejor teoría de la vida y reconoció esta teoría como superior a cualquier otra enseñanza. Amaba al Maestro y deseaba estar en su presencia. Vamos a ir profundo en esta mañana, queridos. Porque Judas era un buen adventista del séptimo día. Creía en el santuario, guardaba el sábado, no consumía alimentos impuros o inmundos, creía en Dios, sintió el deseo de ser transformado. ¿Será ese un buen sentimiento? ¿Ese es el fin? No. ¿Saben lo que pasa con los sentimientos? Cambian, suben y bajan. ¿Saben cuántas mujeres se han cansado con un hombre pensando que es el sueño de sus vidas y termina siendo la pesadilla de su vida? ¿Saben cuántas personas han pensado que han tomado camino correcto y termina siendo un fracaso? Dice que la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 14, verso 12, que hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero su fin es de muerte. Y quizás en esta semana hemos sentido toque del Espíritu en nuestras vidas, en diferentes áreas, no tan solo en el campo, sino al elevar nuestro nivel espiritual, a no conformarnos con la iglesia y jugar a la iglesita cada sábado, a tomar más tiempo en la comunión con el Señor, en oración, en estudio de su palabra, a comenzar a estudiar más el espíritu de profecía. Buenos sentimientos. ¿Qué va a pasar 2 o 3 semanas más tarde, queridos? ¿Vamos a regresar a la rutina del adventismo tradicional de cada sábado? ¿O vamos a comenzar a elevarnos más y más? Porque lo que le pasó a Judas, a usted y a mí nos puede pasar también. Sintió el deseo de transformar su carácter y su vida. Y esperó obtenerlo a través de la relación con Jesús. Es la única forma de obtenerlo. Así que sabía cómo obtener la victoria sobre el pecado y tenía la persona que le podía dar la victoria enfrente de él. El Salvador nunca rechazó a Judas, ni a nosotros tampoco. Le dio un lugar entre los 12. Le confió la obra de evangelista. Es decir, Judas estuvo involucrado en la salvación de otras personas. Es más, si usted sigue leyendo el capítulo 10, Jesús envió a los 12 en una misión misionera. Y les dio poder para sanar, para echar fuera demonios, para predicar. Les dio las instrucciones. Todo el capítulo 10 es la primera encomienda misionera que Jesús le da a sus discípulos.
y Judas participó en ella. Judas dio estudios bíblicos. Judas estuvo involucrado en campañas evangelistas. Judas vio a personas entregarse al Señor por el esfuerzo de su trabajo. Vamos a ver qué más dice. Le dotó de poder para sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Algo que usted y yo no tenemos, Judas tenía. Así que Judas llegó a un alto nivel espiritual. Y continúa la lectura. Pero Judas no llegó al punto de entregarse enteramente a Dios. Así que hubo una entrega parcial, pero no completa. No renunció a su ambición mundanal o a su amor al dinero. Si algo hoy día tenemos nosotros en este país es el amor y el apego a las cosas materiales. Estamos demasiado interesados en lo material. Y continúo la lectura. Aceptó el puesto de ministro de Cristo, pero no se dejó moldear por la acción divina. Creyó que podía conservar su propio juicio y sus opiniones y cultivó una disposición de criticar y acusar. Saben que muchas veces los problemas que había entre los discípulos, el originador era Judas, quien ponía la crítica, pensamientos negativos, quien levantaba disensiones, disputas, dudas, era Judas. Quien criticaba al maestro. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús fue invitado por Simón, el fariseo? Y allí estaba Judas, y ahora vino una mujer llamada María y compró un perfume especial para Jesús que costaba el salario de un año. De un año. Y ahora unge a Jesús y aún seca los pies de Jesús con su propio cabello. ¿Saben lo que hizo Judas en esa ocasión? Criticar. Dice, si ese dinero, ese frasco de perfume se hubiera vendido, se hubiera ayudado a los pobres. Ese no era el objetivo de los pobres. Es que Judas era el tesorero. Aquí hay una lección importante. En el ministerio de Jesús había un tesorero que era ladrón. Es decir, aún en la obra de sostén propio hay problemas. No piensen que la obra de sostén propio es perfecta y completa. Hay desafíos, hay problemas también. Y Jesús tenía un ladrón en su ministerio y Jesús lo sabía. Vamos a ver por qué Jesús lo permitió después. Y ahora el interés de Judas es que ese dinero se hubiera puesto en la bolsa del ministerio. ¿Por qué? Porque él podía extraer porciones de ese dinero. Es más, hay una historia muy hermosa porque en esa historia Simón era tío de María. Y había estado íntimamente con María y la había conducido al pecado. Y ahora cuando Simón dice, si este hombre supiera quién es esta mujer, no dejaría que esa mujer estuviera cerca de él, mucho menos que tocara su cuerpo. Jesús leyó el corazón de Simón, de Judas y de María. Dice, Jesús podía públicamente haber avergonzado a Simón. Y haberle dicho, tú, ¿te acuerdas? En esta ocasión, a esta hora y en tal lugar, con María, tu sobrina. Y haber destruido a Simón públicamente. Si lo hubiera hecho, hubiera destruido la relación y la salvación de Simón. Porque Simón se hubiera rebelado contra Jesús. Pero al mostrarle la parábola del hombre que más ama, más perdonó, y el que menos ama ha sido menos perdonado, Simón se dio cuenta que Jesús sabía todo lo que había pasado en su vida, pero deseaba más salvarlo que avergonzarlo. Tenemos que saber tratar al pecador, queridos. ¿Hay que corregir el pecado? Sí. ¿Se debe ignorar el pecado?
¿Se debe justificar el pecado? Pero hay que saber tratar con el pecador para redimir al pecador, no para destruir al pecador. Y al mismo tiempo, también habla con Judas. Y dice, Judas, tú no entiendes estas cosas. Esta mujer me está ungiendo para la muerte. Jesús le estaba diciendo a Judas, tú vas a causar mi muerte. Yo sé lo que tú vas a hacer. Pero también encomió a María. Y dijo, esta mujer ha hecho lo que ninguno ha hecho. Y lo que ella ha hecho va a ser escrito y va a permanecer para siempre. 3 pecadores fueron llamados a la salvación. 2 lo aceptaron, 1 lo rechazó. Pero Jesús hizo todo lo posible para salvar a los 3. Ahora comenzamos a darnos cuenta de lo que tomó lugar en el corazón de Judas. Pero escuchen cómo Judas robaba. No piense que Judas robaba simplemente por robar. Dice, con frecuencia, cuando había un pequeño servicio para Cristo o dedicaba tiempo a propósitos religiosos, se cobraba de los fondos del ministerio. Es decir que no era que iba a la tienda o que iba, no, le estoy haciendo un favor al maestro, estoy haciendo algo para el Señor. Pues quizás $10 para la gasolina. Vamos. O quizás para el Taco Bell, porque hay que comer, hay hambre, ¿no? Entonces hay que alimentarse, ¿no? Pero a la vista de Dios era ladrón. ¿Los discípulos lo sabían? No. ¿Jesús lo sabía? Sí. Ahora, vamos a ver otros detalles de la vida de este hombre. Nos van a ayudar a entender lo que sucedió. Dice, Jesús estaba preparando a sus discípulos para su ordenación. Página 260. Cuando un hombre que no había sido llamado se presentó e insistió ser parte del grupo. ¿Quién sería este hombre? Jesús nunca llamó a Judas. Llamó a los demás, pero no llamó a Judas. Pero Judas llegó al grupo y dice, ustedes me tienen que aceptar. Vamos a ver qué pasó con los discípulos. Los discípulos anhelaban que Judas llegase a ser uno de ellos. Era un hombre respetable. ¿Qué eran los discípulos? Pescadores, iletrados, ignorantes, de acuerdo al mundo. No tenían títulos, no tenían dinero, pero quién sabe de qué familia venía Judas y qué profesión tenía y qué puestos había. Y los discípulos admiraban a Judas. Era respetado en la comunidad. Dice, tenía agudo discernimiento y una gran habilidad administrativa. Y Jesús, este hombre lo necesitamos. Sin este hombre no podemos ir muy lejos nosotros. ¿Qué capacidad tiene este hombre? ¿Qué habilidades? ¿Qué talentos? ¿Qué dones? Es respetado en la comunidad. Jesús, por favor, acéptalo. Pero Jesús nunca llamó a Judas. Y lo recomendaron a Jesús como el hombre que ayudaría más que ninguno en la obra de Jesús. Cuidado cuando recomendamos a la gente. Les causó sorpresa cuando Jesús lo recibió tan fríamente. Oye, Jesús, ¿tú no te das cuenta de quién está delante de ti, Jesús? Cualquiera persona pagaría cualquier salario para tener a este hombre y tenerlo en el puesto de discípulo. Pero Jesús conocía a Judas. Es decir, por amor a los discípulos, Jesús no rechazó a Judas. Si Jesús hubiera rechazado a Judas, los discípulos hubieran sido zarandeados por ese evento. Además, Jesús quería poner a Judas en una posición donde tuviese toda la oportunidad para su salvación. Y por 3 años y medio tuvo a su lado a su tesorero, sabiendo lo que era Judas y cómo terminaría Judas. ¿Qué nos dice eso de la misericordia de Dios?
infinita. Era Judas Iscariote, hombre que profesaba seguir a Jesús, y se adelantó ahora para solicitar un lugar en el círculo íntimo de los amigos. Con gran fervor y aparente sinceridad dijo: Maestro, te seguiré donde quieras que vaya. Note, era sincero. Era sincero. Jesús no le rechazó, pero tampoco le dio la bienvenida, sino que pronunció tan solo estas palabras tristes: las zorras tienen cavernas, las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene ni aún dónde recostar su cabeza. Jesús sabía cuál era el punto débil de Judas. Con estas palabras le estaba señalando dónde estaba el talón de Aquiles de él, dónde estaba la llaga en su vida. ¿No lo hace Jesús con nosotros también, queridos? Y uniéndose a los apóstoles, esperaba, este era Judas, conseguir un alto puesto en el reino de Dios. Así que Jesús se proponía desvanecer esta esperanza declarando que él era pobre. Continúa diciendo la declaración: Dios toma a los hombres tales como somos. Y qué bueno, porque si no, ninguno de nosotros merecería la posición de ser llamados, con los elementos humanos de su carácter, y los prepara para su servicio. Si quieren ser disciplinados y aprender de él. No somos elegidos porque somos perfectos, sino a pesar de nuestras imperfecciones, para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad y por la gracia de Cristo podamos ser transformados a su imagen. Así que, queridos, si el Señor nos llama, es que está allá al fondo del barril, raspando el fondo del barril. No sé si me explico. Pero gracias a Dios que aún los que estamos en el fondo del barril, el Señor nos llama. Dice que nos coloca en compañía con Él para que a través de su gracia podamos tener su carácter y su imagen. Dice lo siguiente: Judas tuvo las mismas oportunidades que los demás discípulos. Escuchó las mismas preciosas lecciones, pero la práctica de la verdad requerida por Cristo contradecía los deseos y los propósitos de Judas, y él no quería renunciar a sus ideas para recibir sabiduría del cielo. Así que vemos cuántas oportunidades el Señor le dio a este hombre para que pudiese ahora caminar con el Señor y tener una relación con Jesús. Leyéndoles del mismo libro, ahora voy a la página 666, así que no la van a olvidar. 666. Vamos a ver cuál fue el punto decisivo en la vida de Judas. Dice: el discurso de Cristo en la sinagoga acerca de él ser el pan de vida fue el punto decisivo en la historia de Judas. Oyó las palabras que Jesús decía: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Vio que Cristo ofrecía beneficios espirituales, pero no mundanales. Dijo: con este hombre no voy muy lejos. Mi aspiración de que tenga un reino eterno y que yo sea uno de los ministros en ese reino, no va a pasar. Porque lo que ofrece es comer el pan y beber su sangre, es decir, obedecer sus palabras. Aquí no hay sueldo, aquí no hay beneficios, aquí no hay planes de jubilación, aquí no hay nada de eso. Este hombre todo lo que habla es espiritual, no tiene ningún beneficio material. Y ese fue el punto decisivo en la vida de Judas. Se consideraba como provisor y pensó que podía vislumbrar que Cristo no tendría honores mundanales, ni podía conceder altos puestos a sus seguidores.
resolvió no unirse tan íntimamente con Cristo que no pudiese separarse, quedaría cerca de Él, pero suficiente lejos para retirarse si quería. Si hay algo peligroso es retirarnos de Jesús. ¿Saben cuánta gente lo hace? Pensando que habrá mejor oportunidad para venir a Jesús y permanecer en Él. Lamentablemente eso no ha de tomar lugar. Es más, les voy a leer otra declaración en la página 538. 538. ¿Les puedo dar tarea? Lean este libro, por favor. El deseo a toda la gente. Léalo individualmente y subráyelo. Este libro es una joya. ¿Saben que este es el libro más grande que escribió Elena White? Y no es casualidad, porque es de Jesús. ¿De quién mejor vamos a escribir? O sea, el libro más grande que escribió es el deseado de toda la gente. Lee este libro, vaya capítulo por capítulo. Va a conmoverle. Escuchen, en cada época se otorga a los hombres un día de luz y privilegio. Cada época, desde Adán hasta el presente. Cada ser humano ha tenido la oportunidad de tener luz y privilegio, un tiempo de gracia en que pueden reconciliarse con Dios. Pero esta gracia tiene un límite. La misericordia puede interceder durante años, ser despreciada y rechazada, pero llega un punto cuando ella hace su última súplica. Y saben usted y yo no sabemos cuándo es ese momento. Nadie sabe cuándo es ese momento. El corazón se endurece de tal manera que cesa de responder al Espíritu de Dios. Entonces la voz suave y atrayente ya no suplica más por el pecador. Cesan las reprensiones y amonestaciones y el alma queda en las tinieblas. Si hay algo que nunca debemos hacer, es menospreciar la voz de Dios. Sobre todo lo que menos nos gusta, que son amonestaciones y reprensiones. Y la razón que no nos gusta es porque el Señor nos llama en nuestras áreas débiles. No para dejarnos en esa condición, sino para elevarnos y hacernos fuertes donde somos débiles. Pregunto yo si usted y yo vamos al médico y el médico dice, mira, te quedan 6 meses para vivir, tienes un cáncer. ¿Esa es buena noticia o mala noticia? Es mala noticia, pero dice, si yo te puedo operar, yo puedo sacar el cáncer y tú puedes vivir. Pero tienes que ir a un hospital, tienes que comer la comida del hospital, que es terrible, las comidas de los hospitales. ¿Saben ustedes que la gente cuando salen del hospital está menos nutrida que cuando entra al hospital? Yo trabajé en un hospital como capellán y yo dije, Señor, ¿cómo esta gente puede tener salud comiendo estas cosas? Yo no sé, pero bueno. Ahí le van a poner agujas, ahí lo van a pinchar, ahí le van a dar dolor. Pero ese dolor trae salud y trae vida. Y en 6 meses hay 2 opciones. Usted puede estar vivo o lo pueden estar enterrando. Entonces el médico nos dio una mala noticia, pero con la mala noticia nos dio una buena noticia. Y esa buena noticia es que si pasamos por el proceso de la operación, a pesar de que es doloroso, va a haber vida. Y es lo que hace Jesús con nosotros. Toma la palabra, porque este es el libro que da el diagnóstico. ¿Okay? Digamos, usted está leyendo la Biblia, Mateo 5, dice, y el hombre que codicia a una mujer es adúltero. Ay, Señor, yo soy adúltero, pero que yo he codiciado a tantas mujeres. Aunque nunca he estado con ella íntimamente, ni le he puesto un dedo, pero si la codicio, soy adúltero. Sí, la Biblia me está diagnosticando. Dice, tú eres adúltero. Es más, dice, si tú llamas a tu prójimo necio, eres homicida. Ay, ay, ay. Sí, me está dando el diagnóstico. Es negativo el diagnóstico, pero si usted sigue leyendo, porque es el Sermón del Monte, ahí está la solución. Ahí está el tratamiento. Ahí está el médico divino. Por eso Satanás no quiere que estemos en este libro. Él quiere que estemos en Facebook, pero no en el book. No sé si me explico. Él quiere que estemos en Instagram,
pero no estemos en comunión con Él. Porque ningún otro libro me puede leer. Este libro es el único libro que me lee. Cuando yo leo el libro me lee. Y entonces el libro me da el diagnóstico. Y quien inspiró este libro es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo inspiró el libro, ahora yo leo el libro y el Espíritu Santo me inspira a mí. Y me dice, mira, esto está pasando en tu vida. Esto está tomando lugar en tu vida. Y ahora yo leo el libro y el libro me está leyendo a mí. Ahora yo tengo la opción, o ignoro el libro, o sigo la instrucción del libro. O le digo al médico, no, me voy. A veces el médico, ok, adiós. Y en 6 meses estamos en la funeraria. O regreso otra vez y el médico hace todo el procedimiento. Es doloroso, pero es necesario. Y trae salud. Por eso tenemos que estar en el libro. Porque aquí está la palabra de Dios. Y cuando yo leo, ahora el libro comienza a leerme y comienza a diagnosticarme y comienza a darme la solución al problema. ¿Saben por qué Satanás ha desprovisto de los púlpitos hoy día la palabra de Dios? Porque ahí está la solución. Exactamente. Dice que la palabra, que es cosa, un bisturí, pero le llama espada, en Hebreos 4:12, que corta por ambos lados. El Antiguo y el Nuevo Testamento corta. Y va hasta los tuétanos. Y corta. Y discierne. Es más, dice que tiene ojos. Es Jesús. Tiene ojos de su palabra. Y por eso ha desprovisto los púlpitos de la palabra. Donde se entretiene la gente, el asunto es chiste, el asunto es que la gente se sienta bien y que regrese otra vez y que traiga su bolsita con algo adentro para el próximo sábado seguirlo dando. Pero no hay cambios, no hay mejoras, no hay desafíos. Y después en los hogares no hay culto familiar. Pasamos de domingo al viernes corriendo de acá para allá, haciendo cosas buenas, sin Jesús. No hay devoción personal tampoco. Es decir, queridos, tenemos que en esta crisis buscar al Señor como nunca lo hemos buscado. Y decir, yo no puedo salir de casa en la mañana, ni puedo enviar a mis hijos a una escuela, ni mi esposo va a salir, o yo voy a comenzar mis deberes domésticos, damas, hasta que yo no esté en los pies de Jesús. Es María, no Marta, no sé si me explico. María escogió la mejor parte y no le será quitada. Y después tenemos problemas y dificultades. ¿Y a quién culpamos? Ajá, el Señor no me escucha. El Señor no está conmigo. Pero si dice, si tú no quieres estar conmigo, ¿cómo yo voy a estar contigo? Si yo te estoy llamando, ven, ven. No, ahorita no, yo estoy ocupado. Después, cuando termine el trabajo, mañana, el fin de semana. Tú no me quieres. Y después me echas la culpa a mí. Fracasan las cosas, hay problemas, dificultades. Y todavía soy el culpable. Querido, usted y yo, como dijo Amado Nervo, somos el arquitecto de nuestro propio destino. Dios nos llama, nos da las herramientas, nos da las instrucciones, cómo usar las herramientas y cómo usar el material que nos da, pero usted y yo somos los que decidimos. Y Dios no va a mandar un ángel para hacer la obra que yo puedo hacer. No va a mandar un ángel para que yo apague el televisor cuando yo quiero ver un partido de fútbol. No lo va a mandar, o una novela, o una película. No va a mandar un ángel para hacer eso, porque yo tengo un dedo y puedo usarlo. No va a mandar un ángel para que me quite una dieta que no es correcta. O para que yo no me tome esas bebidas prietas que venden por ahí. No sé si ustedes las conocen. Yo las compro también para limpiar el baño, porque es muy buena para limpiar el baño y hace muy buen trabajo. Así que si algún día usted me ve con una, no se preocupe, no es para acá, es para otro lugar. No es para adentro, es para lo que sale. No sé si me explico. ¿Okay? El Señor no va a mandar un ángel para que haga esa obra, porque yo puedo hacerla. Me da la instrucción, me da el conocimiento, me da el deseo y ahora me da su poder. Y ahora yo lo puedo hacer. Y lo mismo pasó con Judas. Le dio las mismas oportunidades que tuvieron los demás discípulos, lo puso en su presencia por 3 años y medio, escuchó los mejores temas, vio los mayores milagros, aún los muertos regresaron a la vida. Pero no hubo una entrega completa en Judas. Y en esta mañana el Señor nos está invitando y está tocando a la puerta de nuestros corazones. Hijo mío, hija mía, abre. Yo estoy a la puerta y llamo. Y no es por el celular que llama, queridos. Es el toque.
¿Saben cómo llama el Señor? Por la palabra. Por la palabra. Se los voy a leer. 4:84. Cada advertencia, cada llamado, cada palabra del Señor es el toque de Jesús a la puerta del corazón, pidiendo entrar. Ahora vemos que este hombre tuvo la oportunidad de oro. ¿No les parece a ustedes que hubiera sido fabuloso para Judas responder positivamente? Oigan, qué privilegio. Lamentablemente no tomó lugar. Es más, llegó el momento donde Judas hizo un trato con los líderes de la iglesia de vender a Jesús. Y ellos le pagaron 30 monedas de plata. Era el precio de un esclavo, lo que valía un esclavo. Ese fue el precio que se pagó por Jesús. ¿Saben? Hoy día hay personas que están vendiendo a Jesús por menos aún. Por un plato de comida. Por una hora ilícita en actividades incorrectas. Por una relación con alguien que no deben tener. Por un teléfono, en pornografía o en quién sabe qué otras cosas que existen hoy día. Están vendiendo a Jesús por menos de lo que vendió Judas a Jesús. Quizás por un trabajo. ¿Quién sabe? A propósito, cuando Judas fue pagado de los fondos de la iglesia. Póngase a pensar en eso. Sacaron del presupuesto de la iglesia dinero para pagarle a Judas y entregarse a Jesús. Porque el dinero que le pagaron a Judas era el dinero que había para comprar ovejas para el sacrificio. ¡Qué ironía! El Cordero de Dios que no tiene precio. Se le pagó el precio de un esclavo del presupuesto de la iglesia. ¿Meditamos en estas cosas nosotros? ¿Pensamos en estas cosas? Ahora Jesús tiene la Pascua, que fue la última vez que la Pascua, pues después se convirtió en la Santa Cena. ¿Saben quién fue el primer pie que Jesús lavó? El de Judas. La primera persona que le lavó los pies a Jesús fue Judas. Y lo hizo a propósito. Porque todavía había una lucha en el corazón de Judas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya había hecho el trato, todavía no había recibido el dinero, pero ya había hecho el trato. Y Jesús le lavó los pies. Y esa fue la última oportunidad para Judas. Dice que cuando Jesús le lavó los pies a Judas, y note, no tan solo a Judas, Jesús lavó los 12 pies de los discípulos. Y ni un discípulo le lavó los pies a Jesús. Póngase a pensar la condición de esos corazones, y a propósito es la nuestra. Porque Jesús dice que si yo lo hago a los más pequeños, se lo estoy haciendo a Él. Ignoramos a veces a los más pobres, a los más de nada, a los que pensamos que no vale la pena. Y estamos haciendo lo que hizo los demás discípulos. Y mientras Jesús lavaba sus pies, dice que Jesús contemplaba el rostro de Judas en silencio. Y Judas sabía lo que estaba tomando lugar. Es más, tomó su decisión en ese momento y dice, si este hombre lo que puede hacer por mí es lavarme los pies, este hombre no tiene futuro para mí. Y Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo presto. Sabía lo que estaba pasando. Esa misma noche Jesús es arrestado. Y es interesante porque cuando Jesús es arrestado, y no tenemos el tiempo para leer todo lo que podíamos leer,
quienes vinieron a arrestarlo, dice, yo he estado con ustedes todos los días en el templo. Los miembros de la iglesia y los líderes de la iglesia arrestaron a Jesús. También con palos, con piedras, con espadas. Dice, pero si somos amigos y todos, yo me sentaba con ustedes y estábamos en el templo. Y Judas entrega a Jesús con un beso. Es decir, tengamos más cuidado de Judas que de Pedro. Porque Pedro era impulsivo. Hablaba y después pensaba. Pero Pedro tenía amor genuino por Jesús. Cuidado con aquel que nos besa. Porque dice que nuestros más acérrimos enemigos vendrán de aquellos que una vez fueron nuestros hermanos. Que nos decían feliz sábado, buenos días. Nos invitaron a su casa a comer. Dice que serán los más acérrimos enemigos del pueblo de Dios. Hay muchos Judas hoy día en nuestro medio. Ahora usted y yo no tenemos que ser, ni nadie debe de ser. Tenemos la opción de ser Pedro, otro de los discípulos. Y ahora Jesús es arrestado y Judas, quien lo besó y cuando besa, Jesús le dice ¿qué? Amigo. Dice, tú no eres mi enemigo. Tú eres mi amigo. No hubo ningún gesto de desprecio, no hubo un rechazo. Nada de eso. Ahora Judas sigue a Jesús hasta el palacio de Caifás. Allí Jesús es juzgado. Y Judas entró porque tenía contacto con los líderes. Él estaba presente allí y estaba atrás. Estaba atrás. Es más, quizás se los voy a leer, en vez de decirle mis palabras. Página 669. Vamos a ver el final de Judas. 669. Estoy leyendo el capítulo que se llama Judas. Dice, cuando el juicio se acercaba al final, Judas no pudo ya soportar la tortura de su conciencia culpable. Así que Judas se dio cuenta que Jesús no se iba a liberar. Era el plan de Judas, que Jesús forzara a Jesús a liberarse. De repente, una voz ronca cruzó la sala, haciendo estremecer de terror a todos los corazones. ¡Es inocente! ¡Perdónale, oh Caifás! Se vio entonces a Judas, hombres de alta estatura, abrirse paso a través de la muchedumbre asombrada. Su rostro estaba pálido y desencajado y había en su frente gruesas gotas de sudor. Corriendo hacia el sitio del juez, arrojó delante del sumo sacerdote las piezas de plata que habían sido el precio de la entrega de su maestro. Ya que no amaba tanto Judas. ¿Recuerda lo que hablamos al principio? Que amaba a Judas sobre todas las cosas. Y ahora no amaba ¿qué cosa? El dinero. Haciéndose vívidamente del manto de Caifás, así que lo agarró del manto a Caifás. Le imploró que soltase a Jesús y declaró que no había hecho nada digno de muerte. Caifás se desprendió airadamente de él, pero quedó confuso y sin saber qué decir. La perfidia de los sacerdotes quedó revelada. Era evidente de que habían comprado al discípulo para que traicionara a su maestro. Yo he pecado, gritó otra vez Judas. Entregando la sangre inocente, contestó con desprecio Caifás, ¿y a ti qué? Los sacerdotes habían estado dispuestos a hacer de Judas su instrumento, pero lo despreciaban como ser humano. No piense que Satanás nos ama. Está dispuesto a darnos el precio que queremos, pero no es amor. Nos desprecia y nos desdeña. Cuando les hizo su confesión, lo rechazaron aún más. Dijeron, qué bajo este hombre. Judas se echó entonces a los pies de Jesús. Esto va a pasar al mundo entero. Dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Aún Satanás. Lo que ya no va a ser tiempo de arrepentimiento. Es más, el arrepentimiento no es el motivo de ellos, sino las consecuencias que van a recibir.
Judas se echó a los pies de Jesús, reconociéndole como Hijo de Dios y suplicándole que le librase. El Salvador no reprochó a su traidor. Sabía que Judas no se había arrepentido. Su confesión fue arrancada de un alma culpable por un terrible sentimiento de condenación en espera del juicio. Pero no sentía un profundo y desgarrador pesar por haber entregado al inmaculado Hijo de Dios y negado al Santo Israel. Sin embargo, Jesús no pronunció una sola palabra de condenación. Lo miró compasivamente y le dijo: para esta hora he venido al mundo. Es más, déjeme leer el final. Y ya termino. Porque ahí no termina la historia. Judas vio que sus súplicas eran vanas. Página 270, la siguiente página. Y salió corriendo de la sala exclamando: demasiado tarde, demasiado tarde. Sintió que no podía vivir para ver a Jesús crucificado y desesperado salió y se ahorcó. Se quitó su propia vida. Más tarde ese mismo día, en el trayecto del tribunal de Pilato al Calvario, se produjo una interrupción en los gritos y burlas de la muchedumbre perversa que conducía a Jesús al lugar de la crucifixión. Mientras pasaban por un lugar retirado, vieron al pie de un árbol seco el cuerpo de Judas. Era un espectáculo repugnante. Su peso había roto la soga con la cual se había ahorcado, y al caer su cuerpo había quedado horriblemente mutilado y los perros lo estaban comiendo. La peor decisión que puede tomar cualquier ser humano es entregar a Jesús. Tenemos en esta mañana y cada día pedirle al Señor que nos ayude a serle fieles a cualquier costo. Y buscarlo de corazón y permitir que por su gracia usted y yo podamos ahora recibir los beneficios de esa salvación. Queridos, no juguemos con nuestra salvación, la mayoría lo está haciendo. No podemos darnos ese lujo en el momento de la historia que estamos viviendo. Ni sabemos tampoco el futuro que nos espera. Es tiempo de permitir que Jesús sea real en nuestras vidas como nunca antes. Y cortando con toda ligadura de este mundo y con toda atadura que Satanás puede habernos atado, pedir que nos libere, lo cual Él hará, porque la verdad nos hace libre. No es tiempo de sentarnos en una iglesia cada sábado y pensar que eso es suficiente para nuestra salvación. No es tiempo de pensar que simplemente porque creemos la verdad para este tiempo o hemos sido bautizados ya y aún formamos parte del liderazgo de una congregación. Judas era todo esto y se convirtió en un traidor. Es tiempo de ir a casa y decirle al Señor: yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor nos bendiga en esta mañana. Vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a terminar con oración y después tenemos unos anuncios. En esta mañana, oh Dios, te damos gracias por este estudio. Tu palabra nos dice que lo que está escrito allí es para nuestra enseñanza, para aquellos que hemos de vivir al fin del tiempo. Y no queremos imitar la vida de este infeliz hombre, que teniendo las mejores oportunidades de la historia, un mal rasgo de carácter trajo su perdición eterna. Si hubiera obtenido la victoria sobre ese mal rasgo de carácter, era la codicia, hubiera sido un discípulo de Jesús. Su nombre estaría en una de las puertas de la santa ciudad. Hubiera tenido el honor de servir a su maestro. Hoy día su nombre es aún repulsivo.
Hoy día nadie quiere identificarse con Él, aunque lamentablemente muchos continúan imitando su ejemplo y jugando con el pecado en los momentos finales de la historia. Señor, en esta mañana queremos seguirte, amarte y servirte. Que ese sea el logo y la meta de nuestras vidas. Que nada ni nadie nos aparte y nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que no seamos traidores, sino leales, fieles. Y queremos pedir, Señor, que por tu gracia cada día esa experiencia sea más real, más profunda y más personal. Bendice los alimentos que ya nos has de dar. Un día en victoria en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.